Hoy te quiero compartir grandes aprendizajes que he tenido de Martin Luther King. Este gran hombre que dejó un legado espectacular también, que aquí estamos hablando de una visión más humanista, también de un gran motivador, pero es alguien que su filosofía y su manera de entender la vida creo que cambió la vida de mucha gente, entre ellas la mía también, y creo que hay conceptos ahí muy interesantes para compartirte, así que vamos a ello. Pero antes, por favor, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, activa la campanilla para recibir las notificaciones conforme vayamos subiendo nuevos vídeos y comparte este contenido con quien sepas que le puede ayudar. Y vamos con Martin Luther King. Bueno, es uno de los grandes hombres de la historia contemporánea, y creo que ha dejado un legado, como te decía, espectacular, con auténticas perlas también, y nos habla de cosas que para mí son muy importantes para entender, al menos en mi opinión, cómo debería ser el ser humano, cómo debería comportarse el ser humano, ¿no? Él habla de un concepto siempre también que es hablaba de un concepto que es el hecho de que la única manera de hacer frente a la oscuridad es con luz, y la única manera de hacer frente al odio es con amor. Y creo que verlo desde esta perspectiva te lleva a una parte muy compasiva de los demás, que es muy interesante y muy positiva, ¿no? Porque realmente muchas veces la reacción instantánea que tenemos cuando vemos a alguien que está instalado en el odio, en el miedo, pues nos cuesta actuar ahí desde el amor, ¿no? Porque nos genera justamente ese rechazo, y nos hace sacar nuestra peor parte muchas veces. Pero cuando tenemos una persona delante que está ahí en el odio, en el miedo, debemos entender que al final es miedo. O sea, incluso la violencia, cualquier violencia, no es más que eso, que una expresión de miedo vehiculada a través de esta violencia, ¿no? Con lo cual, ser capaces de poderlo ver de esta manera compasiva, y que la única manera que tenemos para poder luchar con ellos es actuar desde la serenidad y desde el amor, y no desde más violencia y más miedo, creo que es algo muy interesante, ¿no? También habla de que la pregunta más urgente que deberíamos hacernos todos es: ¿qué estamos haciendo por los demás? Somos seres sociales, hemos venido aquí a pasar ese tránsito de estos años de vida, o lo que nos toque a cada uno, y aquí al final la parte interesante de toda esta vida es esto: es qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que podemos hacer por los demás, porque esto al final es lo que nos da nuestro sentido de vida, especialmente en qué es lo que podemos hacer con la gente más cercana, con la que tenemos más vínculo y demás, pero en general con la humanidad, qué es lo que podemos hacer por los demás. Creo que es una de las grandes preguntas que deberíamos hacernos desde nuestra etapa más temprana en la escuela, ¿no? Y que no se hace el sistema educativo, pero que creo que sería muy positivo para la sociedad y para los propios individuos, ¿eh? Porque, como te digo, es lo que más autorrealización y más felicidad trae a la gente, el ser capaz de verse haciendo cosas por los demás, ¿no? Otro concepto muy interesante y muy motivador de Martin Luther King es el hecho de que dice que no necesitas ver todo el camino, necesitas solo dar el primer paso. Muchas veces esperamos a ver todo el camino, y si esperamos a ver todo el camino, si quieres ver el final del túnel antes de entrar en el túnel, nunca te pondrás en el túnel, y a veces hay que pasar el túnel para poder transitar por esa montaña y poder salir y ver el otro lado, ¿no? Así que no esperemos a ver todo el camino, hay que dar el primer paso. Como decía también Lao Tse, un camino de 1000 leguas se empieza por un paso, y a partir de ahí después de uno viene dos, y después de dos cuatro, y después de cuatro ocho, y se va llegando, ¿no? También un concepto muy interesante del que nos habla es el hecho de que no es lo que uno tiene lo que importa, sino... No, dice, no es lo que uno tiene, sino lo que uno da, lo que nos hace ricos, ¿no? Lo que uno es capaz de dar, ya no en términos materiales, sino también con su tiempo, también con sus conocimientos. Lo que te hace inmensamente rico no es lo que tú tomas, sino lo que tú das. Esta es la gran gracia, la gran riqueza del ser humano, y estoy muy de acuerdo con esto también. También nos habla de que la libertad nunca es voluntariamente dada por el opresor, como no sé si sabes, si conoces, pero espero que sí. Si no, investiga por ahí. Pero fue una persona que tuvo que vivir una opresión muy potente también, y y luchó por los derechos de mucha gente, y habla de que la libertad, eso, nunca será voluntariamente dada por el opresor, con lo cual debe ser exigida por el oprimido. Si el oprimido no es capaz de luchar y de exigir esos derechos y esas libertades, no serán dadas de manera voluntaria por el opresor, ¿no? También dice que nunca es el momento equivocado para hacer lo correcto, y eso también me parece muy revolucionario, muy interesante, ¿no? Nunca es el momento equivocado para hacer lo correcto. Si lo correcto, bueno, ahí podríamos entrar en un debate ya de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, pero creo que es muy interesante, porque como bien decía él también en otra frase muy potente, la injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes. El hecho de que permitamos injusticias hace que el mundo sea más injusto, y que acabe muchas veces siendo injusto incluso para nosotros, ¿no? También habla de la importancia de que debemos trabajar
duro para trascender, para superar la oscuridad que tenemos en nosotros mismos, ¿no? El ser humano tiene todas las polaridades, tiene mucha luz y tiene mucha oscuridad, y debemos ser capaces de ver esa oscuridad que hay en nosotros y poder trabajarla para transitarla, para trascenderla, porque es algo fundamental para nosotros mismos y para los demás, ¿no? Y respecto a la acción, al moverse, dice algo también me gusta mucho, que dice, si no puedes volar, corre, si no puedes correr, camina, si no puedes caminar, gatea, pero haz lo que sea necesario para seguir avanzando. La cuestión es esto, que vayas dando esos pasitos en la medida en la que puedas, desde donde puedas, como tú puedas, para poder seguir avanzando, ¿no? Y, y la definición del éxito de Martin Luther King también es un poco particular, pero también es muy interesante, que habla de que para él, de hecho le dice literalmente, no te conviertas en un hombre de éxito, conviértete en un hombre de valores. Yo creo que se puede hacer las dos cosas, convertirte en un hombre de éxito con valores, que este sería lo interesante, ¿no? Pero realmente esta parte de tener muy presentes los valores, o tenerlos incluso por encima del éxito, que lo más importante es primero los valores y luego el éxito, y tener éxito con valores, yo creo que es algo fundamental también, que para mí al menos es un norte, una brújula de estas para que me indica hacia dónde ir o cómo andar por la vida, ¿no? Um, Otro concepto interesante de Martin Luther King es cuando habla de la educación, que dice que la educación, de hecho dice que el éxito para él no se mide por lo que consigues, sino por el nivel de educación que alcanzas como persona y por el grado de compasión, preocupación y empatía que tienes por los demás, ¿no? Y yo también esto me parece muy interesante porque alguna vez he comentado, y me parece muy relevante, que al final la talla de una persona se mide por cómo trata a quien no necesita tratar bien. Y, por ejemplo, yo que he estado muchos años en temas corporativos de grandes empresas y demás, cuando tú ves cómo, por ejemplo, un directivo trata a la mujer de la limpieza, cómo alguien trata a una persona a la que no tiene por qué tratar bien, por razones jerárquicas en este caso, ¿no? No tiene, quiero decir que no necesita, mejor dicho, nada, tratar bien, ahí ves la talla de esa persona. Hay gente que es súper educada y súper respetuosa, hay gente que se pone por encima y es súper egocéntrica, entonces ahí te está diciendo mucho cómo es esa persona, ¿no? Me parece muy interesante también. Am, También habla de que el único camino hacia la paz es la comprensión mutua, ¿no? Esta parte, una vez más, de la empatía, de ser capaz de ponernos en los zapatos del otro, ¿no? De que la clave de poder vivir en paz y en armonía, y esto es a gran escala con guerras y países y culturas, y a pequeña escala con relaciones entre personas, también es así, ¿no? De que al final solo mediante esa comprensión mutua podemos vivir relaciones en paz con las personas, ¿no? Por ejemplo, con lo cual me parece muy interesante como concepto, ¿no? Y también él era muy partidario del tema de la educación, como es obvio, ¿no? Y hablaba de que la educación era el pasaporte hacia el futuro, porque el mañana pertenece a aquellos que se preparan, ¿no? Y a aquellos que se educan, ¿no? Y con lo cual el mundo de mañana va a ser tal cual sea la preparación que se haga a la gente de hoy, ¿no? Por eso es importante poder vigilar mucho con esta parte, que creo que hay mucho camino por recorrer sobre la educación. De hecho, hay mucho camino por recorrer, pero también es cierto que a día de hoy nos podemos autoeducar más que nunca y podemos tener acceso a conocimientos como esto, ¿no? De saber qué pensaba, qué decía este hombre, de manera gratuita. Y eso también nos puede ayudarnos mucho a educarnos a nosotros o a educarnos en aquello que no se nos ha educado, con lo cual me parece súper interesante también. También habla de que nunca subestimemos el poder de una pequeña acción para cambiar el mundo, porque cualquier pequeña acción luego puede desencadenar otra, y al final, aunque no cambies el mundo entero, si puedes hacer un pequeño cambio ya es interesante, porque no es tan importante el cambiar el mundo, sino cambiar al menos la parte que tú puedes cambiar del mundo, ¿no? No hay que ser a lo mejor tan egocéntricos como para querer cambiar el mundo, pero ¿por qué no cambiamos la vida de los que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? ¿Por qué no ayudamos en la medida en la que podamos, ¿no? Que muchas veces no lo hacemos o no lo hacemos suficientemente, ¿no? Y finalmente cerraremos con otro también de Martin Luther King que me gusta mucho, que dice que no puedes cambiar lo que sucedió, pero puedes cambiar lo que sucederá a continuación, ¿no? Entonces es verdad que el pasado muchas veces no se puede reparar, no puedes cambiarlo, sí que puedes cambiar la mirada que tienes sobre el pasado, y esto ayuda muchas veces también a vivir mejor el presente y el futuro, pero sobre todo lo que sí que puedes cambiar es lo que sucederá, ¿no? Porque lo que sucederá va a estar íntimamente ligado o va a ser directamente proporcional a lo que tú hagas a día de hoy, con lo cual creo que es muy interesante también esta visión. Así que podríamos seguir días y días también con Martin Luther King como todos los grandes sabios, pero creo que con esto ya tenemos un lote interesante para conocer al personaje y para conocer que aprendizajes que a mí me han servido y me han marcado en mi propia evolución y aprendizaje. Así que nada más por hoy, nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Hasta mañana, chao.